Listo. Ya volví. Julie y Ana Carolina, sí, prenden la cámara, porfa. Sí, Listo, estaba prendida y me buenos la días. apagó solita. Sí, Hola, claro, buenos días. por la grabación. Buenos días. Buenos días. Saludarlos a todas. Parece que estamos más todas que todos. Bueno, mi nombre es Mabel Sánchez, para todavía quien de pronto no me identifica, hago la dirección de la federación. Hoy estamos aquí con la idea de tener un espacio pues corto, inicial, pero que podamos revisar después de la información que nos enviaron de la gobernación y la información que también generó nuestra administrativa y financiera, como una especie de resumen que les compartimos. Si tuvieron la ocasión de revisar qué preguntas e inquietudes directas pues tienen. Hemos invitado a 4Hands, una entidad que nos ha acompañado como en esta perspectiva desde el año anterior, desde que se gestó y se canceló, pues la gobernación lo suspendió el año anterior. Queremos contarles que también nosotros como federación hemos estado revisando la opción de que podamos hacer una compra compartida en unas asesorías específicas en las que tendremos pues como varias propuestas pues para revisar y que podamos elegir si ustedes están interesados. El año pasado acordamos con 4Hands hacer una propuesta escalonada, pero la verdad es que no tuvimos como el eco suficiente de las organizaciones. Ahora que tenemos la normatividad ya como en la mesa, quizás se den más organizaciones interesadas y podamos tener el beneficio. Esta apuesta es simplemente en lo que tiene que ver con compra compartida, es que la federación haga un trabajo de buscar los consultores, encontrar una mejor oferta, hablar por todos y tener unas reuniones para que cada organización pues pueda tener su asesoría, pero incluso la perspectiva de pago no tiene que ser con la federación, sino que puede ser un tema independiente de las organizaciones. No estamos buscando nosotros pues que todo sea a través de la federación, sino que ustedes tienen la libertad de hacerlo como mejor les conviene. Nos ofrecemos nosotros, por supuesto, a ayudar en esa perspectiva, pero es decisión pues como individual. Pero de eso más adelante pues conversamos después de que este espacio surja y veamos pues como qué necesidades reales tienen las organizaciones. Entonces, dar las gracias pues como a Julia Alejandra y a Ana Carolina que están aquí, de esta organización que nos ha apoyado tanto como en esta perspectiva, y ellas son las expertas que van a estar hoy guiando este espacio. Contarles también que nosotros como federación elevamos una consulta a la gobernación respecto a algunas como falta de claridades o de diversidad de interpretación en algunos aspectos de la nueva normativa, que no entendíamos con toda la claridad algunas cosas o que queda ambiguo, pero no hemos recibido respuesta. Entonces estamos dando curso como a los días pertinentes, sino para establecer otro tipo de recurso que fuese más derecho de petición o algo, para que sí nos puedan contestar la información que estamos pidiendo de aclaración al respecto para que todo esto nos quede muy clarito a todos. Entonces, Julie, te doy la palabra para que te presentes tu organización y dar pues como las gracias a ustedes también por aceptar esta invitación, que fue un poco pues como contra el tiempo, pero era que lo teníamos que hacer antes de y que queríamos que tuvieran un espacio antes de esa fecha primera que está muy encima para todos. ¿Listo? Y gracias. Entonces, adelante, Julie. Buenos días, gracias a ti, Mabel, por la introducción. Es posible que con algunas personas que estén acá hayamos tenido ya previamente alguna interacción, pues de todos modos les compartimos sobre nuestra empresa, pues quiénes somos. Nosotros somos 4Hands Partners.
Hace unos 3 años existimos como organización, sin embargo estamos estructurados con un grupo de profesionales que tenemos experiencias profesionales de más de 20 años en diferentes entidades corporativas y sectores diferentes dentro de la gestión institucional. Y nosotros lo que construimos es un espacio de colaboración donde estamos acompañando a las instituciones a movilizar el desarrollo consciente y ético. Esa es nuestra base para fortalecerlas como institución y lograr sostenibilidad en el largo plazo. Y en todo lo que nosotros estamos construyendo a partir de esta organización, uno de los frentes, que aquí los ven abajo, pero uno de los frentes es la gestión de riesgo y el cumplimiento, que se conectan dentro de una capa integral de gestión corporativa o de gestión institucional, que es uno de los fundamentales básicos para el fortalecimiento hacia el desarrollo sostenible. Y esa es parte de nuestra premisa dentro de lo que trabajamos y por eso parte de nuestro propósito y de lo que hacemos es acompañar al tercer sector o a las entidades sin ánimo de lucro. Ya venimos hace un par de años investigando sobre el sector, sobre cómo está el ecosistema, cómo está su nivel regulatorio y su nivel de pauta en términos de gobierno corporativo, riesgos, control y cumplimiento. Y pues por eso es que hemos estado siendo voceros también en algunos espacios como este para acompañar en este propósito. En particular para hoy, pues estamos acá, Ana Caro y yo. Ana Caro es abogada, si quieres, Ana, antes de avanzar en la presentación, pones la cámara y te presentas. Yo lidero a Yo, Forhans Partners y Ana también hace yo parte de tengo la nuestro equipo. cámara, Ah, bueno, yo no es que te me veo la la cara. quita, ve, me quita, De las, pero aquí allá. estoy en cámara Sí, hace rato. listo, perfecto. Yo tengo la voz un poquito afectada, entonces me disculpan de antemano, pero espero que sea claro. Las dos vamos a estar compartiéndoles información. Y me gustaría antes de arrancar, porque el objetivo de hoy es empezar a hablar de los PTs bajo la regulación que está definida, preguntarles, puede ser por el chat o incluso alguien si quiere hablar, y cuáles son esas grandes inquietudes que tienen o qué dudas se les han presentado para que también en lo que les vamos a compartir, nosotras tengamos en cuenta eso en el desarrollo de lo que vayamos teniendo. Y si no sabemos la respuesta, pues también quedarnos con la tarea de indagar más en profundidad sobre algo en particular. Entonces, si alguien se anima a decirnos cómo ha visto esta resolución, esta circular y si tienen dudas particulares. El plazo, listo, un tema es el plazo, ahorita lo vamos a mencionar. Esa es una de las, con lo que Mabel preguntó, mencionó ahorita que se mandó una solicitud a la gobernación, esa fue una de las dudas, porque hay una, digamos que hay una ambigüedad en la interpretación, que ahorita lo vamos a ver, que puede generar mejor la claridad de respuesta que nos dé la gobernación, pero ahorita miramos ese detalle. Por ahora, primera capa de plazo, 30 de abril de este año, pero debemos esperar a que la gobernación también nos dé su respuesta al respecto. ¿Qué es lo que se debe presentar? Listo. Plazo y qué presentar. La circular no está especificando qué presentar en detalle, sino que despliega todo el marco de lineamientos generales que se derivan. Nosotros ahorita les vamos a hacer una sugerencia de qué podría ser esa primera capa de presentación de información, que también dependerá mucho del nivel de madurez que cada organización tenga, ¿sí? En cada uno de estos frentes. Listo, bueno, aquí están esas dos preguntas. Vamos a avanzar en la presentación y en la medida que nos vayan escuchando, también pueden ir colocando preguntas para que tratemos de resolverlas en este espacio. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí, Julie, sí, está señor. Listo, perfecta. perfecto. Listo, entonces avancemos, Ana. Inicia tú desde este frente, por favor. Listo, ¿cómo están? Bueno, yo soy Ana Carolina Velázquez, como Julie dijo, yo soy abogada de la Universidad de AFIT y tengo como más o menos 20 años de experiencia en temas pues de implementación de normativas al interior de organizaciones, pero sobre todo me he especializado mucho en temas de gestión de estándares y normas de gobierno corporativo. Y hoy queríamos empezar compartiendo con ustedes unas reflexiones que son un poquito legales, pero que nos sirven mucho como para entender en qué terreno estamos parados ante esta circular. La circular, pues yo les voy a decir los últimos dos números, la 114 de abril de 2026, que obviamente pues es la que hoy nos ocupa y a algunos podría incluso preocuparlos, para que entendamos
cómo debemos cómo armar el rompecabezas de todas estas instrucciones y estas recomendaciones que vienen recogidas desde varias normas y cómo eso finalmente termina afectándonos a nosotros pues en el día a día de las organizaciones a las que pertenecemos, pero también en las responsabilidades que ejercemos dentro de esas organizaciones o que de pronto ejerce principalmente el representante legal. Entonces, lo primero es que el origen del hecho de que hoy tenemos que pensar en la gestión de riesgos de soborno y corrupción y en la implementación de unos procedimientos, unas actividades y unas políticas alrededor de estos riesgos, pues viene de la facultad de supervisión que tienen las gobernaciones respecto de las entidades sin ánimo de lucro de su domicilio. Y esa facultad, digamos que inicialmente no es de las gobernaciones, sino que por constitución política es del presidente de la República y a través de diferentes normas la ha delegado en diferentes organizaciones o en diferentes entidades. Y pues particularmente una de las delegaciones fue en las gobernaciones y respecto de las entidades sin ánimo de lucro. ¿Por qué queríamos contarles esto? Porque digamos que esto que está haciendo la gobernación no es nuevo, no es la única entidad que lo hace y de hecho tenemos otros organismos muy importantes en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, para que entendamos que también pertenecemos a ese mismo mundo, como las superintendencias, que todos los días ejercen estas mismas funciones de una manera, yo diría que un poco más frecuente, como a mi juicio, ¿cierto? Un poco más intensa algunas veces respecto de actividades y respecto de otro tipo de personas jurídicas, como serían las sociedades comerciales o las entidades financieras o las cooperativas, pues, o las entidades del sector solidario. Entonces, digamos que aquí lo primero es que estamos parados en este terreno, ¿cierto? Y cuando vemos que estamos parados en este terreno, entonces nos sirven las experiencias de lo que ha pasado en este terreno con otro tipo de entidades y de cómo este tipo de funciones van madurando. Eso me parece muy importante porque en nuestro caso la gobernación está, y yo creo que ese es como un mensaje que yo les quería compartir. La gobernación está haciendo sus primeros pinitos en temas de regulación prudencial. Es decir, es el primer intento de la gobernación en decirnos cómo es que tenemos que hacer la gestión interna de nuestras organizaciones. Y como es un primer intento de regularlo, creería yo, porque casi que se vieron obligados a hacerlo, es que hemos visto que ha habido un poco de duda sobre cuál es la mejor manera de hacerlo. Incluso yo justificaría que por eso fue que tuvimos como un lapso en el que estuvimos como en un limbo, esperando a ver quién definía qué era lo que finalmente íbamos a tener que hacer, y pues podemos ver que de alguna manera la conclusión final fue, no, el que tiene que definir qué hacer es la gobernación, porque si bien hay prácticas, si bien hay estándares que varios conocemos y que en la literatura sobre el tema podemos encontrar, pues hay una responsabilidad de la gobernación en definir en concreto qué es lo que tenemos que hacer y quiénes tenemos que hacer qué. Entonces, esto es súper importante también porque yo creo que aquí tenemos que ser pacientes, ¿cierto? Tenemos que tener una actitud como comprensiva del entorno en el que estamos. Y precisamente la circular nos genera como ese reto. Más adelante, seguro, ya cuando conversemos con Aleja, vamos a entrar en temas concretos de por qué es que vemos que hay un reto en el contenido de la circular versus el contenido de la resolución, versus realmente lo que terminaremos haciendo en cada una de nuestras instituciones o en nuestras entidades de cara a la gestión de estos riesgos, que es el mandato final al que nos están llamando, ¿cierto? A que nos apersonemos y nos hagamos responsables de la gestión de estos riesgos al interior de las organizaciones, entendiendo las organizaciones y la naturaleza y como los elementos que las hacen particulares. Dale, Ángel. Listo. Ya, paso al siguiente, Anita. Sí, listo. Voy a aprovechar, Ana, antes de pasar, una pregunta que nos están haciendo acá, que yo creo que es un tema que vale la pena aclarar, y es, aquí hay una relación de
en la escala de inspección, vigilancia, control, de cara a lo que una entidad de inspección, vigilancia y control realiza para las entidades. Alguien nos está preguntando que si es vigilada por la misma gobernación desde la Secretaría de Salud, ¿sí? Y Bienestar Social, que sería como un tema de vigilancia especial. No sé si le sacáramos ahí un poquito, Anita, sobre eso, o sea, sobre qué pasa con esas que tienen unas autoridades especiales de vigilancia cuando no están bajo el marco específico de regulación de la gobernación de Antioquia. Aunque en este caso, en esta duda, me queda la duda porque sigue estando vigilada por la gobernación, solo que es otra instancia que es en el tema de salud. No sé si ahí aclaramos eso, Ana, un poco. Sí, mira, hay unas excepciones que son claras y es, hay que mirar quién es el competente de la función, no solo de vigilancia, porque digamos que estos términos son más como para clasificar el alcance de la intervención, ¿cierto? O el alcance, digamos, el nivel de intromisión, entiéndanme la palabra pues como desde un buen sentido, el nivel de intromisión que tiene la autoridad o que puede ejercer la autoridad respecto de la entidad. Entonces, lo primero que yo les diría es, si ustedes están dentro de las excepciones, esto no les aplica, ¿cierto? Ahora, si lo que tenemos es una duda concreta de si estamos en la excepción o no, ¿cierto? Yo creo que ahí ya tenemos que tener más elementos como de juicio para poder llegar a una conclusión, ¿Sobre porque quién? habría que ver por qué están entendiendo que no están en las excepciones. Porque digamos que la regla aquí es, yo soy competente mientras esta competencia que yo ejerzo no la ejerza otra entidad, sobre todo derivado del hecho de la actividad, ¿cierto? O, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, que yo diría que eso también es la actividad, es como de mi naturaleza solidaria, ¿cierto? Sí, Esa porque sería como hay la entidades que por su respuesta. naturaleza especial, entonces las vigila la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Deporte, etcétera, etcétera. En este caso particular sigue siendo la misma gobernación, entonces quisiéramos como, si quieres, es Beatriz la persona que nos consulta ahorita, podemos preguntarle un poco más de detalle, porque no sé si es que ejercen diferentes niveles de inspección desde la misma gobernación por su sector específico, pero eso lo podríamos validar puntualmente. ¿Listo? Bueno, voy a pasar entonces a lo siguiente, y es que a partir de ese marco de supervisión que Ana nos está mencionando, cuando nos ubicamos en estas normas específicas que se derivan de la implementación de los PTEs, en esencia lo que este marco normativo nos está pidiendo es que cuidemos los riesgos, ¿sí? Y eso, ¿por qué viene desde allá? Porque lo que viene detrás de eso es que desde el punto de vista de desarrollo sostenible, prácticas que vienen de ONU, prácticas que bajan de OCDE hacia los países, Colombia viene regulando desde hace un tiempo. Miren que por acá hay una norma desde 2011 que fue la primera norma en relación a temas directos de anticorrupción, viene regulando prácticas que buscan prevenir que los riesgos de corrupción y soborno, que es una buena práctica institucional de Estado y de privados en cada uno de los estados, ocurran, ¿sí? Y cuando delimita esas prácticas, lo está acotando mucho desde el alcance hacia la corrupción pública y el soborno transnacional o con funcionarios públicos, y por eso, a través de esa prevención de esos riesgos, se está diciendo en estas leyes, que las leyes existen y aplican, ¿cierto? Yo quiero aclarar ahí algo que siempre lo hago, y puede que ya algunos me lo hayan escuchado, y es que no debamos prevenir estos riesgos porque no estaba vigente la circular. Es decir, desde la ley 2195 de 2022, en un artículo por allá decía, las entidades, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, deben implementar mecanismos de prevención para los riesgos de corrupción y soborno, en esencia. Y dice, se debe hacer a través de los programas de transparencia y ética empresarial, para lo cual las entidades de supervisión generarán una regulación específica, que es lo que estamos recibiendo de la gobernación. Pero un primer mensaje muy importante es que la responsabilidad de gestionar estos riesgos ya está desde la ley,
solo que el cómo se va a hacer es lo que estamos entendiendo ahora con esa normativa que ha empezado a generarse desde la gobernación. Entonces es muy importante tener eso claro, porque no estamos eximidos de gestionarlo de la manera como la organización, así no exista una regulación concreta, la organización como responsable de manejo de recursos y responsabilidades fiduciarias con los terceros con los que se desarrolla, debe gestionar estos riesgos. Eso es un primer mensaje. ¿Qué pasa? Que a partir de la gestión de estos riesgos, eso puede derivarse en prácticas corporativas o prácticas de personas que hacen parte de una entidad que podrían incluso generar unas consecuencias al llegarse a materializar un acto de corrupción o de soborno, ¿sí? Y cuando hablamos de esas consecuencias pueden ir desde niveles más administrativos, yo podría, dependiendo de lo que esté en competencia de mi entidad de supervisión, temas de multas administrativas, puede estar expuesto a suspensión de actividades, pérdida de licencias, restricciones inclusive en contratación con el Estado cuando incumpla cierto marco normativo en particular. También podríamos tener pérdidas disciplinarias, consecuencias disciplinarias para la entidad, fiscales, por ejemplo, para persecución de recursos que se puedan perder en un acto de corrupción o soborno, reputacionales y operacionales, y ustedes mismos han vivido la situación reciente con todo por ejemplo, lo que pasó con IBC, ¿cierto? Y en temas de los recursos que hemos dejado de percibir en el sector debido a la falta de confianza institucional en la gestión de los recursos que se entregan para estas actividades sociales y de impacto. Y eso tiene una mella importante. Entonces, ¿por qué es importante implementar estos programas? Porque estos programas me están ayudando a prevenir, a fortalecerme institucionalmente, a gestionar unos riesgos que están per se en la gestión de nuestras organizaciones y que yo, a través de mecanismos de gobernanza, de control, pueda empezar a gestionar, a ser conscientes y a madurar en mis niveles de relacionamiento interno y con terceros. Y un tema muy importante es que incluso si estos actos llevaran a la consecución a la comisión de delitos, esos delitos pueden estar delimitados en diferentes tipos penales, ¿cierto? Y no vamos a entrar en este detalle en este caso, pero podrían llevar a eso. Podríamos incluso tener consecuencias penales desde el punto de vista de representación legal o miembros de junta o personas que actúan en nombre de entidades y que puedan ser parte o puedan cometer un delito asociado a estos riesgos y pues eso puede incluso generar una consecuencia, que una persona vaya a la cárcel, ¿cierto? Entonces, queríamos también darles ese contexto porque esto es lo que hay detrás de la circular, es decir, no es mirar como la circular fría, sino que cuál es ese respaldo de atrás que me está llevando a que la gobernación nos esté generando este nivel de gestión a nivel de sus organizaciones. Y ahora, si me ubico ya desde a quién le aplica, vamos a empezar a hablar un poco más como del ámbito de aplicación, ¿sí? Anita, tú me ayudas a estar pendiente ahí si hay preguntas para que las vamos resolviendo si es posible del tema que estoy mencionando. Si me ubico en el ámbito de aplicación, recuerden que habían dos normas, una que salió en el 2024, que era la resolución, eso fue en enero y luego se suspendió en mayo el plazo de implementación y luego se generó la circular que salió ahorita el 10 de abril, que por cierto el 10 de abril es el día de mi cumpleaños, por eso lo tengo súper presente. Entonces salió la circular y ¿qué está pasando? Digamos, a nivel de jerarquía de normas, pues la resolución tiene una competencia y luego la circular me ayuda a desarrollar lo que la resolución está marcando. Entonces también es muy importante tener en cuenta que debemos tener en consideración ambos documentos, o sea, la inicial desde el 2024 en contraste con lo actual en la circular, partiendo de la base de que la circular ya me está marcando una pauta de cómo actuar, ¿cierto? Y esa es la primera etapa que debemos revisar en términos de aplicación. Y también revisar a través de esos lineamientos que fueron dados desde la resolución, qué elementos debo considerar para ser muy claros en el alcance de implementación que debería tener. Ahorita les vamos a mostrar un poco una mirada rápida de cuáles son esas temáticas que hay dentro de ese alcance. Un primer elemento acá importante es que a nivel de aplicación, la circular está definiendo 3 niveles de riesgo y define 3 niveles de riesgo
en términos de ingresos brutos, activos brutos, operaciones internacionales, operaciones con entidades de sectores de alto riesgo y operaciones que impliquen contratación con entidades estatales, porque muchos incluso en este sector manejamos y tenemos uso de recursos públicos para los proyectos que ejecutamos. Entonces, estos 5 elementos son muy importantes que se hagan incluso en este momento la autoevaluación para que empiecen a revisar en qué estado están, ¿cierto? Y lo que delimita es por cada uno de esos elementos unos topes para definir si está en alto, medio o bajo. En el bajo, cuando nos ubicamos en bajo, ¿qué nos está diciendo la circular? Si usted es menor o igual a 3.000 ingresos brutos o menor o igual a 5.000 activos brutos, es de riesgo bajo, que representa este monto que ustedes visualizan acá a la derecha, bajo los salarios mínimos de este año. Cada año este tope va a ir cambiando, ¿sí? Y empieza a escalonar a nivel medio a partir de 10.000, 15.000 hasta medio, y luego lo que sea mayor a 10.000 y 15.000 salarios mínimos en ingresos y en activos, ya la cataloga dentro de riesgo alto. Pero ¿qué nos dice además? Pero de todos modos, si usted tiene operaciones que estén enmarcadas en estas 3 situaciones puntuales y que superen el monto de 1.000 salarios mínimos, también incluye algún factor de decisión. Y algo importante es que aquí hay simultaneidad de criterios, es decir, solo con cumplir uno de los criterios ya te ubica en la posición de riesgo que el criterio en particular te esté determinando. Entonces ahí queríamos también hacerles esa claridad. Cuando ustedes revisaban la resolución del año 2024, recuerdan que había una delimitación en términos de nivel integral y nivel simplificado, y se refería a activos, pero en ese momento la pauta la estaba marcando a partir de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que aquí la precisión que les queremos hacer, ya te voy a dar la palabra, Anita, es que estos 1.000 están por debajo del nivel bajo en la circular. Para decirles simplemente que si yo me ubico en los 2 escenarios, hay como un nivel menor, que es los que sean riesgo bajo y que se ubiquen dentro de la lógica de actividades aplicables a lo simplificado. Y hay otra capa, que es una capa más amplia, que es el PT integral, pero dentro del integral, que es mayor a 1.000, yo tengo que catalogarlo en esas 3 capas que hay acá, bajo, medio y alto, de acuerdo a estas condiciones que están especificadas en este cuadrito. Dale, Anita. Ale, es más por una pregunta, porque lo que están pidiendo es que aclaremos, pues, o demos nuestra opinión sobre si el cálculo de los salarios mínimos se da con base en las cifras de 2025 o 2026. Tienes razón, es con base en el año anterior. Este está calculado con base en este año. Pero es muy buena pregunta esa, porque tendríamos que tomar como referencia los salarios mínimos del año anterior para determinar la obligatoriedad para este año. Nos podemos actualizar con esa tarifa, Ale, pero para este año, proyectando hacia el algo, siguiente, aplicaría este valor. Dale, Anita. Yo ajustaría algo, y es que digamos, en la circular, la condición de que sea de que se tome en cuenta lo del año anterior quedó solo para ingresos, no para activos. De hecho, no la está pidiendo para activos. No tengo esa. No, Bueno, de hecho, es una cosa muy textual, porque entonces cuando se habla, por ejemplo, en el nivel alto, dice ingresos brutos año inmediatamente anterior superiores a 10.000 salarios mínimos, o activos brutos, pero ahí ya sí no son del año inmediatamente anterior, superiores a 15.000. Y yo creo que es que ahí hay un punto que es de ese, como de lo que es la particularidad de la supervisión, y es que no es que uno cada año tenga que hacer un corte para ver si cumple o no cumple, sino que uno de alguna manera tiene que monitorear sus cifras para ver a partir de qué momento tiene que empezar a implementar estos procedimientos. Entonces, el tema de los activos, a mi modo de ver, es usted tiene que monitorear sus activos y tiene que prender alertas en la medida que sus activos van llegando a los topes, para saber que ese es el momento en el que usted tiene que empezar a implementar, tiene que tomar decisiones, tiene que diseñar procedimientos o actividades o procesos
Y no es como que uno tenga que esperar a cerrar un año para saber si sí o si no, ¿cierto? Si lo tiene que hacer o empezar a hacer. Sí, es que permanentemente estén en esa vigilancia. Pues si alguien está como en este tope muy exacto, para efectos de esta primera implementación y presentación, hay que actualizarlo al año pasado, la cifra pues como punto de referencia, pero el mensaje de Ana es muy claro y es, esto es monitorear permanentemente en qué nivel va estando, ¿cierto? Y más allá de eso, cuando uno entra en el detalle de la norma, hay cosas que uno se pregunta, venga, pero yo soy riesgo bajo, pero es que yo yo hago contribuciones políticas, entonces, ¿por qué si voy a hacer un esfuerzo de prevenir sobre este riesgo, no de una vez defino un control, me para ese tema, aunque la circular me lo esté pidiendo? O sea, y hago esa observación porque muchas veces, ya cuando uno entra en materia, cómo actúa mi organización, en qué alcance está, a qué riesgos estoy expuesto, es muy desde esa mirada donde uno debería ya definir de forma más consciente qué aplico y qué no, de cara a estas buenas prácticas que nos sugieren los PTEs. Entonces, esta es una primera mirada, pero igual vale hacer la actualización también con corte a 2025 para que tengamos las dos referencias ahí explicadas. Listo, voy a pasar a la siguiente imagen. Me vas diciendo, Anita, si hay alguna duda. Ya cuando nos ubicamos en un resumen de lo que la norma nos está mencionando, nosotros les trajimos acá una lista son 20 ítems, ¿sí? Son 20, lo resumimos en 20 requisitos que resumen de alguna manera los elementos generales que la norma nos está diciendo y que pues no está el nombre textual también para que lo tengamos claro, pero es desde la práctica usual en estos programas de transparencia y ética empresarial, conectando con lo que tiene la regulación y lo que tiene en términos de la resolución y la circular, qué elementos hay dentro de estos programas, ¿cierto? Y esta primera imagen tiene que ver mucho con los requisitos desde la autorregulación y la estructura que yo defino para acompañar este programa y que esta autorregulación luego tiene o debería derivarse en acciones concretas hacia las responsabilidades de las personas que hacen parte de mi organización, hacia los acuerdos con terceros y hacia actividades específicas que yo ejecuto en mis procesos operativos en la entidad. Lo primero es que es importante delimitar esos roles, ¿cierto? Y la circular nos está hablando de definir unos responsables del representante legal en primera instancia, pero incluso dependiendo del riesgo nos empieza a decir si debería o no tener oficial de cumplimiento o no. Que eso es una gran pregunta que también han tenido, de si corresponde o no tener ese oficial de cumplimiento. Y lo que la norma nos está diciendo es, para riesgo alto, defina un oficial de cumplimiento. La norma, me refiero a la circular, para riesgo medio y bajo, defina un responsable que no necesariamente tenga las características de oficial de cumplimiento como lo está delimitando la norma. Pero incluso si miramos lo que decía la resolución hace 2 años, dice, es voluntario tener oficial de cumplimiento, pero si lo va a tener, busque la referencia de otras normas para este tema, que por ejemplo las supersociedades ha sido un referente en materia regulatoria y de práctica para este tema. Entonces, primer mensaje acá importante es la definición de estos roles y responsabilidades es clave desde lo que se asigna a nivel de la gobernanza, el máximo órgano, junta directiva, representante legal, oficial de cumplimiento o ya responsabilidades operativas a nivel de procesos. Y ese es el punto de partida para definir cómo está mi estructura y mi organigrama también y mis roles específicos para la ejecución de este programa. Hay una capa de gobernanza que es la madre en términos del programa, que es la política de cumplimiento, donde la invitación es cero tolerancia a estos riesgos de corrupción y soborno transnacional, y esta capa está delimitada para los 3 niveles de riesgo alto, medio y bajo. Tener mención algunos otros protocolos o procedimientos que uno típicamente controla en las organizaciones que son escenarios donde podrían potenciarse estos riesgos de corrupción y soborno transnacional. Sí, aquí estamos hablando de códigos de ética, algunas entidades tienen códigos de gobierno o no, por eso lo tenemos acá como en otro colorcito, porque no todas lo tienen, pero el código de buen gobierno incluso podría ser un escenario para regular temas que tienen que ver con
estos asuntos de prevención y ética y transparencia, pero miren que ya empieza a marcarse acá una diferencia de qué aplica o no para riesgo alto, medio y bajo, porque en el resto de los protocolos, medio y bajo no tienen el requisito de los temas que están mencionados acá, pero el alto sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De definiciones de códigos de ética, ya de políticas y procedimientos más específicos de cómo voy a gestionar los riesgos, y para eso hay metodologías. Las normas no nos están diciendo cómo o qué metodología realizar. Existen múltiples y yo puedo ser tan sofisticado como quiera, ¿cierto? Pero también hay metodologías que pueden ser sencillas y rápidas y ágiles, y uno en el tiempo va madurando cómo gestionar esos riesgos. Protocolos para entrega y ofrecimiento de regalos, gastos de entretenimiento, alimentación, hospedaje y viajes, participación en campañas políticas, cabildeo, que esto es el relacionamiento en política pública y en promoción de normas o en preguntas o consultas en relación con el marco normativo o de relacionamiento con entidades específicas desde el punto de vista legislativo, manejo de donaciones, contribuciones o patrocinios, protocolos en materia de contratación estatal. Y recuerden que a nivel de contratación estatal, las entidades de ánimo de lucro tienen unos lineamientos también de prácticas que deberían incorporarse. Y protocolo de archivo y conservación de documentos. Entonces, esto para decirles que en cada uno de estos elementos que hay acá, es muy importante marcar los primeros apetitos y decisiones institucionales de qué tolero y qué no. Por ejemplo, en campañas o contribuciones políticas, la primera pregunta como organización que debería hacerme es si las hago o no, ¿cierto? Porque hay entidades que de entrada dicen, yo no participo ni hago contribuciones políticas, otras sí lo hacen, ¿cierto? Y en cualquiera de los dos ¿yo qué voy a controlar? ¿Cómo gestionar eso? ¿Cómo hago la contribución? ¿Qué nivel de control? Eso es lo que se deriva de esos lineamientos, ¿cierto? Ya de situaciones de control y de prevención que me ayuden a reducir la posibilidad de que yo directamente como entidad o un tercero en mi nombre, porque eso también puede pasar, pueda llegar a materializar los riesgos de corrupción y de soborno transnacional. Aquí una precisión es que, por ejemplo, en el protocolo de archivo y de conservación de documentos, si nos ubicamos solo en la circular solo lo está pidiendo para las entidades de riesgo alto, pero cuando uno hay referencia desde la resolución, por ejemplo, la resolución pues está pidiendo eso incluso para los requisitos desde el régimen simplificado. Entonces, hay unos, digamos, unos asteriscos y unas diferencias mínimas que nosotros vemos dentro de las dos jerarquías normativas, que es muy importante a la hora de implementar en una entidad ya particularmente, pues ver cómo lo aterrizo y lo adapto de acuerdo al riesgo de cada entidad. Ahora, si me paso a la otra capa de elementos, otro frente tiene que ver con el sistema de gestión de riesgos. Típicamente, las herramientas específicas para gestionar los riesgos se acompañan de una matriz de riesgos y una metodología específica para el análisis de su cadena de valor y con acciones concretas para gestionar y tratar los riesgos. Este sistema de gestión está definido desde la circular para las entidades de riesgo alto, no la incluye para medio y bajo, aunque la resolución sí la mencionaba como un elemento a incorporar dentro de la gestión. Entonces, es un frente importante. Yo diría que en términos de aterrizar muy bien qué hago y qué no hago, esta capa es súper relevante en los programas de transparencia y ética empresarial, porque esta capa es la que me permite a mí saber realmente dónde estoy expuesto, qué es importante para mí y qué no, y dónde concentro mis esfuerzos, porque uno debería concentrar su nivel de gestión en lo que sea más crítico y no necesariamente en todas las actividades de buena práctica o de regulación, sino en lo que yo realmente vea que me está exponiendo a mí como organización por las características o condiciones específicas. Hay otra capa que está apagada, pero se las queríamos mencionar más porque cuando uno mira las normas de referencia o las guías de referencia de las cuales se están basando estas entidades de regulación para generar la norma, por ejemplo, las recomendaciones del DAPRE, de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, estos documentos para los PTEs están incorporando en algunos casos sugerencias de incluir la gestión de los riesgos de fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo
y la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero, aclaro, no está al alcance de la circular ni de la resolución de la gobernación. Sin embargo, típicamente estos asuntos empiezan a funcionar, ¿sí? ¿Por qué les mencionamos esto? Porque cuando uno acota la gestión del riesgo solo a corrupción y soborno transnacional, está bien, pero esto está en el marco de un escenario de ecosistema de riesgos mucho más amplio y muchas veces muy relacionado con estos riesgos que les mencionamos acá y que posiblemente en la maduración normativa eso se venga para más adelante. Entonces, se los mencionamos para que no lo pierdan de vista porque es un tema que puede empezar a generar también otro tipo de regulación hacia adelante. Los otros dos frentes que tenemos acá son mecanismos de debida diligencia. Debida diligencia se refiere a conocer las contrapartes o los terceros con los cuales yo me relaciono. Y para conocerlos hay unos mecanismos formales desde el inicio de la relación y durante la relación. Y ese conocimiento incluye validar temas especiales, por ejemplo, si estos terceros están ubicados en países, sectores de alto riesgo o si son personas o entidades que tengan una relación con sector público, porque dentro de ese escenario de debida diligencia, pues yo ya tengo que empezar a generar una amplitud de conocimiento, de recolección de información y de validación de información de los terceros con los cuales nosotros interactuamos. Y otro frente que menciona acá es mecanismos de autocontrol y de auditoría, que también ven pues, en qué nivel de riesgo les aplica dependiendo de dónde esté cada entidad, que acá lo abre como a varias temáticas. Entonces, uno es el canal de denuncias, que ese sí está transversal como un tema relevante para todas las organizaciones en todos los niveles de riesgos. Eso se acompaña de procesos de clasificación de lo que se recibe como reportes o denuncias en términos de faltas a la ética, se acompaña de procesos de investigación y sanción que yo debería activar cuando esto ocurra, ¿cierto? Se activan mecanismos de monitoreo, ya sea por revisor fiscal o por auditoría interna. La norma en términos de revisoría fiscal nos está diciendo que si una entidad tiene revisor fiscal porque le aplica tener un revisor fiscal, ese revisor fiscal debería opinar sobre el desempeño del sistema de prevención en ética y transparencia. Y también está diciendo, si usted tiene un plan de auditoría o de control interno dentro de su entidad, incorpore la revisión de este tema como un mecanismo de evaluación complementario para mirar qué tan efectivo está haciendo este sistema. Entonces, este escenario de normas de control de auditoría y de detección es otro frente de trabajo muy importante que deben mapear dentro de sus organizaciones. Y por último, en los requisitos, son dos frentes muy importantes que siempre están incorporados dentro de estos programas de cumplimiento y eso son los mecanismos de divulgación y seguimiento del programa. O sea, en los programas de comunicación, hay entidades que, por ejemplo, tienen programas y cronogramas específicos de comunicación formales para internos y para externos. Eso debería incorporar los elementos de prevención en términos de ética y transparencia, y lo mismo sus programas de capacitación hacia los empleados internos e incluso hasta hacia externos con los cuales me relaciono. Y esos externos es muy importante darle la mirada según su nivel de criticidad o de riesgo en lo que me pueda exponer a mí como organización. Hay otros elementos que también vienen dados como recomendación desde las recomendaciones del DAPRE o prácticas estándar que tienen que ver con ya estrategias más concretas de rendición de cuentas, controles de integridad de la contabilidad, manejo y gestión de conflictos de intereses como un mecanismo de prevención muy eficiente para acompañar estos riesgos, que también son asuntos relevantes que acompañan el ecosistema de prevención en ética y transparencia. Y en términos de requisitos de presentación, pues lo que nos está pidiendo la norma es que se haga una única vez este año o cuando haya cambios y que también nos está diciendo la misma entidad de vigilancia podrá revisar al menos cada 4 años, actualizar la norma y en ese caso pues se harán las indicaciones en términos de actualización si es pertinente. Sobre eso, esa lista de requisitos que les queremos mencionar acá y es sobre la aplicación muy puntual del oficial de cumplimiento. Ahorita se los mencioné rápidamente, pero esto es una parte de la norma también para que lo tengan presente y es que en el caso de riesgo alto, lo que nos está diciendo la norma es esto que ven acá en esta columna del centro.
donde sí delimita unas reglas generales de que no debería ser ni el representante legal, ni ser parte de los órganos sociales o de administración, ni ser el auditor, ni ser el de control interno, ni ser el revisor fiscal. Es decir, empieza a delimitar unas pautas de qué sí podría ser o no el oficial de cumplimiento, cuáles son sus facultades en términos de la gestión del riesgo de corrupción y soborno, porque este oficial debe tener un nivel adecuado que le permita tomar decisiones para estos riesgos, que le permita tener comunicación directa con el máximo órgano o con la junta o consejo si ustedes lo tienen incorporado, que tenga un conocimiento adecuado sobre la gestión de este tipo de riesgos y comprender el negocio para poder apropiarlo dentro del proceso. También indica que puede ser interno o puede ser externo, ¿cierto? En la norma de la gobernación habla de podrá ser delegado, ese es el término específico que está utilizando la circular. Y es muy importante que este rol esté aprobado por la junta directiva o consejo directivo o, si no existe esta figura en sus organizaciones, por el máximo órgano social. Cuando se ubica dentro del responsable de ética y transparencia para las de riesgo medio y bajo, no es tan estricto o tan específico en determinar cuáles son sus características, pero sí está determinando que no podrá pertenecer a otros órganos sociales y o de administración, de auditoría, control interno y revisoría fiscal en el caso de la gobernación de Antioquia, porque hay otra norma que también está en borrador en Bogotá que lo hace más como recomendación. En el caso de Antioquia lo está delimitando como una instrucción más general sobre ese rol. Dale, Anita. Sí, que ahí pues digamos que es súper importante aclarar que el oficial de cumplimiento no es una figura digamos que le roba, entiéndanme la palabra pues, la responsabilidad del representante legal, sino que es un No la reemplaza. mecanismo de gestión adicional y entonces digamos que uno podría decir, pero es que la resolución no hablaba del oficial o hablaba del oficial en unos términos diferentes a los que lo plantea la circular y digamos que mi conclusión personal, la habíamos conversado Aleja y yo, es ahí realmente lo que terminó haciendo la circular no es que contradiga lo que decía la resolución, sino que la circular definió un nuevo elemento de gestión con unas características particulares para un tipo, digamos, de entidades que son las que clasifica como de alto riesgo y es esta figura de oficial de cumplimiento que no necesariamente es la misma figura de oficial de cumplimiento que estamos acostumbrados a ver en otros regímenes, digamos, de gestión de riesgos de cumplimiento o de otro tipo de riesgos como lavado de activos y demás. Entonces, aquí como que la claridad es, el representante legal sigue siendo el responsable de la implementación y de la gestión de los riesgos, que obviamente puede delegar las responsabilidades, pues porque eso es lo que normalmente se hace en la organización o en la definición de la estructura organizacional en una entidad o en una persona jurídica. Lo que pasa es que se aumenta o se exige un nuevo requisito o un nuevo mecanismo de gestión. Y ahora, en bajo y medio, lo que pasa es que ya no hay esa exigencia de ese mecanismo, pero de alguna manera sigue siendo el representante legal el responsable de hacer la gestión. Entonces, si el representante legal concluye que por la naturaleza de la entidad y de sus negocios debería tener no una figura como una oficial de cumplimiento, pero sí un mecanismo de supervisión, de control, como de retroalimentación del sistema, que más o menos cumpla las mismas funciones de lo que se espera que cumpla este otro oficial de cumplimiento, pues lo debería implementar. Perfecto, Ana. Gracias por la claridad ahí. Listo. Y por último acá, ¿qué les decimos? ¿Qué presentar y cuándo? ¿Cierto? Que es como son las dos grandes preguntas. La norma no está especificando qué, ¿cierto? En otros sectores, por ejemplo, que existe, por ejemplo, a nivel de supersociedades o a nivel de superfinanciera, y es para que tengamos una referencia, existen formularios específicos estándar para presentar como un estado del arte de cada organización, de qué tiene incorporado y qué no, y las entidades hacen vigilancia, inspección, hacen verificaciones, solicitan información, algunas entidades, y deben dar cuenta
de lo que uno está reportando. En este caso en particular, la norma no está diciendo qué presentar, ni en qué formato, ni en qué formulario, ¿cierto? Está diciendo, presenta la adopción y la aprobación del programa, la designación del responsable y la evidencia del acta de aprobación de eso, ¿cierto? Entonces, nosotros en un escenario mínimo que consideramos, pues uno podría partir de una base de presentación de la política de cumplimiento, ¿cierto? Que esa puede ser algo general, es decir, marca la pauta, pero el hecho de tener la política no es tener el programa, ¿cierto? Es como esa primera capa, porque recuerden que les acabamos de mencionar varios elementos que acompañan el desarrollo de todo ese proceso. Si organizaciones, por ejemplo, ya tienen definidos protocolos o procedimientos, pero más que de procedimientos, detalles como desde definiciones generales de política, por ejemplo, en materia de donaciones, de contribuciones políticas, o sea, elementos que acompañan a la norma y que puedan complementar esa política integral de cumplimiento, podrían incorporarlos, ¿cierto? Pero si no los tienen, en esta capa nosotros no recomendaríamos que lo hagan en primera instancia, sino que primero los maduren, los definen y si es el caso más adelante actualizan el programa y lo comparten. Sí es muy importante que comuniquen quién es el responsable de ética y transparencia o oficial de cumplimiento y ahí sí están solicitando pues que haya una acta de designación y aprobación como evidencia. Ahí hay un asterisco, es porque yo sé que el tiempo de implementación está muy corto y esa es una de las consultas que a través de la federación estamos haciendo a la gobernación, porque puede que ustedes estén en ese proceso de aprobar, ¿cierto? Y que tal vez de acá al 30 de abril no alcancen a hacer la aprobación, pero si en una primera instancia eso no lo tienen aprobado formalmente en el órgano específico, podrían también pues, presentar algo que indique que están en ese proceso, que tienen un plan de trabajo alrededor de eso, que por lo menos le dé cuenta a la entidad regulatoria que ustedes ya están trabajando en el tema, que ya avanzaron en las solicitudes respectivas, en las opciones de designación de responsable, en las opciones de aprobación, para que tengan un nivel de presentación, si el plazo fuera de aquí al 30 de abril, ¿cierto? Pero sí es muy importante que den cuenta del punto en el que están en cada uno de estos frentes y que en esencia que ¿cómo lo resumimos? Es la política de cumplimiento, la designación del responsable y de la adopción como tal del programa y lo que se deriva de la política su visualización de en qué están o qué plan de trabajo tienen alrededor de eso. Dale, Anita. Sí, Ale, es que por aquí nos ponen, podrá presentarse, está muy abierto, digamos que adicional a lo que ya has mencionado, es nosotros estamos de acuerdo con ustedes, está muy abierto y genera cierto nivel de confusión o de incertidumbre. Pero miren, sabemos quién es el responsable, ¿cierto? Entonces lo primero es, hay un representante legal que es el responsable de, pues, que es al que le jalaron las orejas y le dijeron, vea, usted se tiene que encargar Ale, yo ajustaría, pues aquí ya mientras lo vi otra vez, no es el que no sabemos, sino es en qué. Es decir, cuál es la forma de lo que hay que presentar y ahí es donde vos te referías a ¿En qué? formatos o Sí, sí. formularios, Porque el que está en pero la es que sí circular, tenés sabemos razón. Ajá, eso, de sí acuerdo. sabemos qué hay que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Gestionar estos riesgos. ¿Quién? El representante legal. Entonces, ¿el representante legal se tiene que sentar a hacer gestión de riesgos? No, no necesariamente. Podría delegar, no su responsabilidad, podría delegar las actividades necesarias para hacerlo, por supuesto, como muchas otras lo hace. Y finalmente lo que tiene es una obligación como de acreditar ante la entidad y ahí es donde yo siento, pues, o mi posición profesional es, el 30 de abril lo que se necesita es que se acredite cómo se asume esa responsabilidad, ¿cierto? Entonces, usted ahí decía, Ale, pues si logramos llevarlo hasta una junta, porque precisamente la junta ya estaba, ya teníamos además una definición de apetito general, ya sabemos aquí cómo esos riesgos nos afectan, porque no porque nos dijeron lo tenemos avanzado, pues entonces lo que tengamos avanzado es lo que podemos presentar. Ahora, el cómo es el que sentimos, pues el cómo o
en que la forma es la que sentimos que es abierta. Entonces, uno podría enviar una comunicación donde muestre que ya tiene listo, donde muestre las políticas que ya tiene aprobadas o los protocolos que ya tiene construidos, o uno podría simplemente enviar una comunicación contando cuál es su plan de trabajo y cuáles son sus apetitos o cuál es su clasificación inicial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entendió que le aplicaba o no esta norma y en qué nivel de riesgo estaba, por ejemplo? Y entonces, ¿lo qué significa y cuándo cree que lo va a tener listo también? Porque yo creo que aquí, y ese era parte de los mensajes del inicio, aquí todos estamos haciendo, pues como montando en bicicleta por primera vez, ¿cierto? Apenas nos estamos quitando las rueditas de la bicicleta para ver cómo hacemos esto, porque digamos que es un relacionamiento nuevo tanto para la gobernación como para las entidades a las que va dirigida la norma. Entonces, yo también creo que aquí el relacionamiento es muy importante. ¿En qué sentido? Y lo hemos visto en el relacionamiento o en estas mismas circunstancias con otros supervisores. Conversar, tratar de llegar a puntos de acuerdo sobre cómo es que qué era lo que ellos estaban comunicando a través de la norma, pero también a veces uno logra llegar a puntos de acuerdo sobre qué ajustes hay que hacerle a la norma. Entonces, hemos visto que a veces las instrucciones se ajustan en las circulares que se expiden. Entonces, como que aquí también hay y yo creo, y creo que ahí pues también para resaltar como la capacidad de movilización en grupo, pues que tiene Así evidentemente es. hoy esta sesión, porque digamos que no se trata de que cada uno vaya y vea cómo lo cumple, sino de que haya como unas reglas también de juego claras para todos y que todos juguemos el mismo juego, ¿cierto? Entonces, esa comunicación como en grupo con esa entidad de supervisión es muy importante porque entre todos construimos el sistema y entre todos los retroalimentamos y vamos dando como respuesta a si esto sí está funcionando o a cuál es la mejor manera de hacerlo. Que seguramente lo están esperando y ya deben estar recibiendo muchas consultas específicas. Pero ahí ese mensaje es muy importante, es decir, no conocemos las entidades cómo están al interior, pero ubíquense en qué punto están, ¿cierto? Y si es del caso en el que pueden definir es un plan de trabajo concreto con una aprobación de su junta y representante legal para luego amplificar, la norma también te está diciendo, cuando tengas cambios y ajustes, me lo comunicas. Entonces, ustedes podrían entregar una primera capa de esa primera definición de quién será responsable y esas primeras definiciones. Cuando lleguen al nivel de implementación, que luego va a empezar a operar, pueden hacer una actualización del mismo programa porque es parte dentro de lo que la misma norma está habilitando, ¿cierto? Entonces ahí, como punto de partida, las de riesgo bajo, sí indican, no deben presentar, pero sí implementar, es decir, en cualquier momento podrán ser requeridas para verificar lo que tienen incorporado. Y el otro frente es el cuándo, ¿cierto? La norma está diciendo, en una parte dice, deberá efectuarse por única vez en la vigencia 2026, pero en otra parte dice podrá presentarse al 30 de abril. Entonces, ahí es donde generamos una ambigüedad que por eso escalamos la consulta a la gobernación, pero incluso ya hemos tenido conocimiento de algunas respuestas que han dado algunas entidades donde han confirmado que el plazo de presentación es el 30 de abril, ¿cierto? Entonces también queríamos decirles eso, porque si bien la consulta está abierta y si genera ambigüedad, pues es pensar que ese plazo todavía está como consideración dentro de la gobernación, porque se acompaña del resto de documentación administrativa, financiera y contable, y pues que en primera instancia son las comunicaciones que hemos conocido, en algunos casos han contestado específicamente hacia esa fecha, aunque al decir podrá presentarse todavía genera pues como apertura de opción para la implementación. Entonces, aquí queríamos hacerles ese recorrido. Nosotros les compartimos en el chat, Marta les compartió una línea de base también de lo que nosotros acompañamos. Les quiero resaltar es algo muy puntual y es que nosotros tenemos una formación que ya estamos cerrando el primer grupo y ha sido súper buena, muy efectiva, que está conectada específicamente a las organizaciones sin ánimo de lucro para la implementación de estos programas de ética y transparencia. Y que nosotros estamos seguros que cuando ustedes, si quisieran hacer una formación de este tipo, la realicen con las herramientas que les estamos entregando, van a desarrollar muy buen criterio y van a ir construyendo paso a paso, a través de las herramientas, el mismo programa de transparencia y ética empresarial que la tienen allá
especificada en el documento que les compartimos, que ahorita Mabel y Marta hacían referencia a compras colectivas, pues también para decirles que ustedes, al ser parte de la federación, podrían acceder a esta compra colectiva con un descuento adicional del 10% respecto del valor que tienen acá incorporado. Y que aparte de esa escuela de formación, que es la base y es un producto muy estudiado, muy investigado que hemos trabajado nosotras en el equipo, pues también hacemos consultoría ya más ampliada, ¿cierto? En términos de, podemos resolver, por ejemplo, dudas ya concretas de cosas específicas que quieran realizar, incluso para los mismos que realizan la formación a unos precios más reducidos, o hacer ya implementaciones o acompañamientos ya más integrales dentro del proceso de cada entidad, pero que eso ya dependerá pues en costos, dependerá del tamaño, la complejidad, de las necesidades específicas de la entidad. Y esto lo hacemos porque venimos haciendo el proceso investigativo hace mucho tiempo para este sector en particular, y además pues hace parte de todo el ecosistema de servicios que nosotros desarrollamos en términos de gobernanza, de riesgos, de gestión como tal, y de rendición y transparencia en estas entidades sociales. Entonces, ese es el documento que tienen allí, lo pueden revisar también ya para efectos de lo que Mabel y Marta estaban mencionando al principio. Y bueno, preguntas adicionales que tengan para que vamos cerrando el espacio. Dale, Ana. Y Yo Ana, vamos a generar. me quiero devolver esa la pregunta de Beatriz y yo creo que de pronto fue que no me expliqué bien. Vean, el tema de la supervisión, y por eso fue que lo quisimos traer, porque creemos que desde ahí es que tiene que partir el análisis que cada entidad haga de hasta dónde tiene que cumplir con esto y pues hasta dónde llegan sus responsabilidades, ¿cierto? Entonces, el tema de supervisión es un tema que tiene mucho contenido legal porque lo primero que se tiene que mirar es cómo está organizado el Estado respecto del ejercicio de unas funciones, ¿cierto? Entonces, yo les quiero dar un ejemplo. Ayer yo estaba con un cliente y alguien me dijo, es que mi hija trabaja conmigo y me dice que yo soy más fuerte con ella que con el resto de los empleados. Les pongo este ejemplo porque me gusta mucho como mostrar las relaciones en situaciones que son más fáciles de entender y luego extrapolarlas a estas que son un poquito más complejas. Resulta que cuando esta persona habla con su hija como empleador, tiene unos límites y son los límites del derecho laboral, por ponerlo en términos generales, ¿cierto? Entonces, si esta persona quisiera despedir a su hija porque no está ejerciendo bien su labor como empleada, pues la tiene que indemnizar, ¿cierto? Ahora, seguramente como es su hija, como mamá va a querer conversar con ella y retroalimentarle el tema desde el frente de mamá y desde el frente de la utilidad para su vida de asumir las responsabilidades y cómo y su relación con el trabajo y demás. Entonces, ¿cómo, ¿cómo quiero extrapolar este ejemplo al tema? No porque hablemos de gobernación quiere decir que ya entonces, o de una dependencia al interior de la gobernación, quiere decir que entonces esta norma me aplica. No, es que la gobernación también está organizada para ejercer diferentes funciones que vienen de diferentes dueños de funciones, digamos, ¿cierto? Entonces aquí el caso de ser el empleador de alguien y ser la mamá de alguien. Entonces, sí, la misma persona ejerce las dos funciones, pero las dos funciones tienen naturalezas diferentes. Y entonces me voy a devolver al caso de Beatriz. Yo revisaría bien cuál es el nivel de supervisión que yo tengo por mi actividad. Entiendo que es una actividad de salud, la que estás relacionada con el sector de salud. Y bajo esa lógica, tú incluso dijiste ahí, es que es una secretaría diferente. Bajo esa lógica, yo entendería que tú no estás siendo supervisado, que la supervisión de esa entidad no le corresponde a la Secretaría General de la Gobernación. Y entonces la circular que expide la dirección jurídica que depende de la secretaría, tampoco te está hablando a ti, porque hay otra dependencia en la gobernación que es la que te debería hablar a ti en términos de supervisión. Pero eso es un análisis que cada entidad tiene que hacer porque depende de los objetos sociales, ¿cierto? Principalmente, o de las actividades que ejecuta. Incluso no es solo lo que está definido en mi objeto social, sino finalmente de dónde vienen mis, pues,
qué es lo que yo hago en el día a día o de dónde provienen mis recursos. Entonces, como que el mensaje ahí es, lo más importante es que ustedes sepan si están o no en las excepciones de aplicación de esta norma. Y eso lo deben saber ustedes, porque en teoría deberían saber, y si no deberían consultar muy bien con un abogado, qué entidad es la competente para ejercer la vigilancia o la supervisión en términos generales respecto de ustedes como entidad. Ese es el punto de partida. Y acá también le contesté sobre las de 3.000 salarios mínimos. Si están por debajo de este tope y no cumplen los otros requisitos, no deben presentar, sí implementar, pero no presentar. Y implementar de acuerdo a lo que la misma circular y la normativa te está sugiriendo. Listo. Dale, Marta. No sé si hayan más dudas, inquietudes, preguntas. Por el momento, agradecerles que nos diligencien el formulario de asistencia a quienes no lo han hecho. Acá en el chat está el link, se los voy a poner nuevamente a la mano. Importante para nosotros que lo diligencien para saber, tener los datos de quienes estuvieron. Y pues por ahí decían que si teníamos alguna novedad, que por favor no dudáramos en responderles. Este es el medio que tenemos, que ustedes nos dejen sus datos para poder entregarles la información. De pronto que salga pues al respecto. Y también para hacerles una invitación con 4Hands a partir en mayo y en junio, de la mano de Cámara de Comercio, vamos a dictar unos talleres de más profundización en este tema. Pero pues adicional, todo lo que salga y todo lo que haya que presentar, claramente 4Hands está ahí muy atento y nosotros pues también desde la federación para mirar cómo podemos hacer esa conexión y nosotros servir de puente con 4Hands para que ustedes puedan diseñar, elaborar, bueno, de acuerdo pues con lo que ya vimos hoy y de acuerdo con lo que se requiera para cada organización. Incluso, Marta, discúlpame ahí, si ustedes desean, por ejemplo, podríamos hacer, porque nosotros en la formación, que nos parece súper clave, tenemos unas sesiones, puede ser una semana intensiva, por ejemplo, si quieren hacerlo más rápido para efectos de los requerimientos, por los plazos, o puede ser una sesión semanal, es decir, si ustedes deciden organizarse para eso, definimos un grupo específico para acá, para este entorno, y lo agendamos de acuerdo a esos requerimientos. Sí, quería precisarte Nosotros eso. tendríamos que consultarlo con la Cámara de Comercio, que finalmente es el financiador para que esto pueda ser gratuito para nuestras federadas. Entonces tendríamos que consultar si esa posibilidad cabe con ellos. Sería maravilloso poderlo hacer intensivo, pero no sé, por temas de convenio y esto, lo analizamos, lo revisamos. Sí, claro. Ojalá se Y el pudiera. alcance del de la Cámara es más general, es decir, porque son solo 2 mañanas para este tema, que también va a tener elementos de este tema, ¿cierto? Pero digamos que tiene una connotación más general y no detallada en términos de la aplicabilidad y uso de las herramientas como tal, pero para que lo tengamos presente, pues en ese... Pero si participan ahí van a tener un abrebocas también muy chévere. Muy interesante, sí. Entonces ahí les pedimos que por favor nos dejen los datos para poder invitarlos. Como lo dice Mabel, pues Cámara está financiando esto será gratuito. Estamos ahí definiendo fecha de inicio, pero o es martes 12 o es martes 19 de mayo. Estamos todavía ahí ajustando temas pues como con fechas, pero con seguridad les estaremos haciendo llegar la invitación. Es presencial, que también considero es una ventaja porque pues no es lo mismo construir escuchar la teoría e ir construyendo cosas con otros que están ahí, que pueden de pronto alimentar un poco más. Entonces, bueno, muy invitados y les estamos haciendo llegar la información, pero nuevamente les agradezco. Hasta el momento solamente nos habían diligenciado 10 personas, entonces si nos pueden diligenciar para hacerles las invitaciones. No sé, Mabel, si se nos escape algo. Hay una última creo que aquí pregunta. podemos cerrar. ¿Alguien está preguntando algo? Elda. Ok. Elda. Entonces, es la misma Elda que yo conocí en la universidad. Okay. Si somos una entidad que no está adscrita a Cámara de Comercio, sino a ICBF, ¿aplica esta circular? A ver, aquí sí somos una... Aplica la misma lógica que mencionó ahorita Ana Caro, ¿cierto? Si tienen una supervisión especial, no le aplicaría el alcance de la gobernación, pero hay que revisar específicamente cómo está el marco de
de supervisión para la entidad en particular. Y en el caso de Elda, que dijo, el programa se debe presentar con la información de actualización de sala anual o puede ser independiente. La norma está sugiriendo que podrá ser con la anual que se presenta al plazo del cierre de abril, pero no está diciendo que no pueda presentarse de forma separada, es decir, podría ser independiente en las indicaciones del correo y taquilla e información que están indicando ahí mismo en la normatividad. Creo que no hay más dudas. Yo Con creo que mucho podemos gusto. cerrar, les Mucho agradecemos gusto, gracias a todos. como la asistencia a este espacio, gracias a 4 Hands Partners pues por este apoyo también, y estamos como muy atentos a seguir construyendo y aportando como en este tema. Que estén muy bien y gracias. Gracias, Gracias, hasta a luego. ustedes. Chao. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Julie, muchas gracias. Con gusto. Estamos Gracias a hablando. ustedes. Chao, Chao. chao. Muchas gracias.